La sociedad estadounidense ha venido atravesando una profunda polarización política que convive con otros problemas de índole estructural, como el racismo, la brutalidad policial y una creciente violencia que se muestra con toda su magnitud cada vez más. A este complejo escenario se le suma una crisis sanitaria producto de la adicción a las drogas, tanto ilegales como la cocaína y sus derivados, o aquellas de prescripción médica como los opioides sintéticos, los cuales son usados comúnmente como analgésicos para aliviar los dolores crónicos en numerosos pacientes. Durante el último año de pandemia, más de 100.000 estadounidenses han fallecido por sobredosis producto del consumo de estas sustancias, una cifra anual de muertes jamás registrada en ese país. Datos alarmantes, avalados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC por sus siglas en inglés. Según los informes de la Agencia de Salud estadounidense, las muertes aumentaron 28,5% hasta abril de 2021. ¿Cómo es que un medicamento recetado por un especialista en medicina logra producir una sobredosis? La respuesta a esta pregunta esconde un oscuro entramado de corrupción, chantaje y ganancias multimillonarias por parte de las grandes farmacéuticas que producen estos medicamentos opioides, todas drogas legales. Nos adentramos en el laberinto epidémico de drogas en Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. Los opiáceos son aquellos alcaloides presentes en el opio, un extracto proveniente de la cápsula de la planta dormidera, también conocida como la amapola. Se ha utilizado tradicionalmente para referirse a los derivados naturales y semisintéticos de la morfina. Lo cierto es que el término es usado incorrectamente para referirse a todas las drogas con acción farmacológica similar al opio o a la morfina. En realidad, estas últimas se denominan como opioides. Se estima que la epidemia de adicción a causa de esta sustancia en Estados Unidos comenzó en la segunda mitad de la década del 90 y actualmente las víctimas se siguen contando por decenas de miles. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre 1999 y 2019, más de 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún opioide, ya sea ilegal o por prescripción médica. En el año 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa del consumo de estos narcóticos y representaron más del 70% de las muertes por sobredosis de drogas. Según fuentes documentales y expertos en salud pública, el lanzamiento al mercado del analgésico opioide Oxycontin a mediados de 1990 fue el principal culpable de esta crisis que afronta el país norteamericano. Este producto fue fabricado por la farmacéutica Purdue Pharma, que en el año 2019 presentó una declaración de bancarrota en un intento por resolver las más de 3.000 querellas interpuestas por estados, condados y otras entidades locales en Estados Unidos. En agosto pasado, la justicia de Estados Unidos puso fin al contencioso contra la farmacéutica. En el fallo, se garantiza la inmunidad ante futuras demandas a la familia Sackler, propietaria de la compañía, que a cambio se compromete a pagar $4.500 millones a los más de 3.000 querellantes por las consecuencias que provocó el fármaco en la población. La resolución judicial exime de futuras responsabilidades a los Sackler y a cientos de sus socios. Todos ellos conservarán gran parte de la fortuna que hicieron con la firma a cambio del pago de la cuantiosa suma. En julio pasado, el gigante farmacéutico Johnson & Johnson y 3 de las mayores distribuidoras de medicamentos de Estados Unidos también llegaron a un acuerdo de $26.000 millones con varios estados para zanjar los miles de pleitos a los que se enfrentan por su responsabilidad en la crisis de opioides. Esta adicción llevó a la nación norteamericana a declarar en octubre de 2017 una emergencia de salud pública que ha dejado a su paso más muertes que la guerra de Vietnam y de Afganistán juntas y representó, según expertos, los orígenes de esta crisis de salud pública. Los expertos sostienen que la relación entre los trastornos por consumo de drogas y los problemas sociales y económicos es mucho más profunda de lo que se tiene en cuenta a la hora de atacar este fenómeno. Es usual que las tasas más altas de muertes por estos narcóticos se concentren en localidades sumamente vulnerables y con altos factores de precariedad. Nos preguntamos entonces, ¿resolver las problemáticas sociales es fundamental para abordar el problema de la adicción a las drogas? Estados Unidos
el, el sistema de salud no es un sistema de salud de fácil acceso, incluidos a las personas de clase media. Entonces, este componente también debe de ser entendido y no hay que pasar por alto que la crisis se inicia en el sistema de salud. O sea, son los médicos quienes empiezan a recetar estos opioides de manera generalizada. Y la contención del efecto, es decir, a pesar de que hay demandas, pagos de multas, etcétera, no limita el efecto el socioeconómico, vaya. O sea, sí es verdad que son grupos vulnerables, grupos de color, latinos, americanos importantemente, de hecho muy importantemente, pero el efecto socioeconómico quizás es en realidad parte de las causas, no el único. Yo creo que es también el sistema económico y de acceso a la salud que se tiene en Estados Unidos. Los programas de prevención son muy limitados. Hay que recordar que la medicina en Estados Unidos es más curativa que preventiva y no tiene un alcance importante a la hora de prevenir o los programas de prevención como salud comunitaria. Simplemente se convirtió en una capa más del tema de ahora cómo me enfrento a la vida cuando miro lo que está sucediendo. No puedes conseguir un trabajo, no puedes, todo el mundo está enfermo, no puedes ir a ningún lado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y lo que pasa por la mente de alguien que está en esto diría, bueno, solo usaré algo que me quite el dolor y que aleje ese pensamiento. La COVID invadió todo. No se han enfocado en nada más que en la COVID. Sé que en nuestra zona, para ser honesta, no sé si podría decir que algunos de los amigos de mis hijos no se han visto afectados por las drogas. Las drogas acaban de llegar a esta área y se han empoderado. Y todo empeoró desde el inicio de la pandemia. Datos recientes demuestran que 3 de cada 4 individuos que consumen heroína comenzaron su adicción con recetas opioides bajo instrucciones médicas. Desde el consumo inicial de estas sustancias se somete a la persona a una exposición prolongada al fármaco que va creando una adicción que culmina en el consumo de opioides ilícitos como la mencionada heroína y el fentanilo, otro opioide sintético usado como analgésico pero comercializado ilegalmente por el alto grado de dependencia que produce en las personas. ¿Cuál es entonces el grado de responsabilidad de las farmacéuticas en esta crisis? El peligroso esquema ilegal puso las ganancias sobre las personas. Al tratar de aumentar las prescripciones para los heroadictos, incluso cuando no eran médicamente apropiadas, debido al apogeo de la crisis de los opioides en los Estados Unidos, una época en la que Vermont, de donde soy yo, y en todo el país, la gente sufría de adicciones a los opioides, que a veces terminaron en la muerte, y muchas de esas historias de adicción comenzaron con OxyContin. Al igual que otras empresas que vendían y distribuían opioides, Johnson & Johnson ganó miles de millones de dólares alimentando la epidemia de opioides en Washington. Como otros, engañaron a los médicos a sabiendas y al público sobre la eficacia de sus productos para tratar el dolor a largo plazo y los increíbles riesgos de adicción del uso prolongado de opioides. Está bien demostrado que la crisis de opioides se originó por prescripciones médicas. De hecho, hay un laboratorio muy famoso que perdió una demanda debido a que utilizó técnicas de presión corporativa para ventas con el personal médico, dando información a medias, algunas veces información falsa, y estimulando para la prescripción de medicamentos que tienen como, digamos, como el génesis. Es el génesis de esta crisis de opioides que existe actualmente. Una buena cantidad de las personas en Estados Unidos fueron adquiriendo esta dependencia a los opioides. Los opioides tienen una gran capacidad de generar dependencia y fue así que se inició, digamos, este problema tan grave.
Se estima que para mediados de la década de 1990, alrededor de 100 millones de estadounidenses estaban afectados por dolor crónico. Este padecimiento sería declarado posteriormente como el quinto signo vital, lo que significa que su manejo debía ser tan importante como la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Esto trajo consigo desregulaciones sanitarias y se comenzó a crear un terreno fértil para que las grandes farmacéuticas o Big Pharma consolidaran un mercado en torno a los analgésicos opioides. Una crisis de salud pública con enormes beneficios. Para el año 2001, las ventas de Oxycontin ya habían generado más de $1.000 millones en ventas, mientras que la compañía de información de salud, IQVIA, estima que el analgésico le generó ganancias por más de $35.000 millones a Purdue Pharma y representó el 82% de las ventas de la compañía en 2017. Desde comienzos del año 2000, hubo informes de muertes relacionadas con el abuso de opioides y durante ese periodo la compañía farmacéutica tuvo que pagar una multa de más de $600 millones después de declararse culpable de engañar al público sobre el riesgo de adicción del Oxycontin. A través de intensos esfuerzos en marketing, la industria de los opioides impuso a la opinión pública que los ciudadanos estaban desarrollando una pseudoadicción que no consideraban un peligro real. No obstante, una investigación publicada en el American Journal of Public Health indicó que desde la aprobación del Oxycontin, varias farmacéuticas se enfrascaron en una empresa de mercadotecnia y sobornos para convencer a la comunidad médica de prescribir los opioides. Solo en 2012 los médicos escribieron más de 282 millones de recetas para analgésicos opioides, incluidos Oxycontin, Vicodin y Percocet, una cantidad que equivalía a casi un frasco por cada habitante de la nación. Investigaciones independientes subrayan que entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, varias empresas farmacéuticas, entre ellas Purdue Pharma, pagaron más de $46 millones a más de 68,000 médicos en todo el país a través de comidas, viajes y honorarios para incitarlos a recetar los fármacos. Según Anna Lemke, psiquiatra estadounidense, fue una campaña que tuvo como núcleo el miedo en el que cualquier persona que cuestionara el uso de esos medicamentos era considerado un opiofóbico y se le acusaba de subtratar el dolor reservándose un remedio que evitaría el sufrimiento y por lo tanto estaban indirectamente dañando a los pacientes. Otra de las razones por las que los médicos prescribían opioides era el miedo a ser sancionados por la Federación Médica de su estado o denunciados por no haber hecho todo en su poder para tratar el dolor. Algunos terminaban pagando grandes multas o en algunos casos se les suspendía la licencia. Los datos científicos demuestran que no existen evidencias confiables para determinar la efectividad de los opioides durante más de 3 meses, ya que al exceder este periodo de tiempo se desarrolla una tolerancia al fármaco y a su vez genera que el dolor empeore con el tiempo. Mientras esto ocurría, el patrimonio de la familia Sackler se multiplicó y para 2016 fueron nombrados entre las familias más multimillonarias de Estados Unidos, con una riqueza ascendente, según cálculos de la revista Forbes, a $13.000 millones. En noviembre de 2018, el portal web de noticias estadounidenses orientado a la temática de salud, StatNews, informó que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, había tomado la decisión de aprobar un analgésico opioide 10 veces más potente que el fentanilo, algo que los expertos criticaron alegando el contexto actual de la epidemia de opioides. Dijeron que esta aprobación colocaría aún más en peligro a la salud pública de los estadounidenses. El fármaco levantó interés en los militares, por lo que era una prioridad para el Pentágono, algo que, según el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, influyó en la polémica decisión. Aproximadamente el 80% de los usuarios activos del fentanilo que entrevistamos informan que en su introducción a los opioides fue con las píldoras y que, por lo general, un par de años después del uso de la píldora es cuando comenzaron la transición a la heroína. Y luego, un par de años después de la transición a la heroína, en promedio, las personas comienzan a probar el fentanilo.
Tradicionalmente, la mayoría de la gente ha comenzado su adicción a través de píldoras, por lo que si podemos cerrar esa puerta, mi esperanza es que menos personas se vuelvan adictas, menos personas estarán buscando heroína y fentanilo. Negligencia, corrupción, presiones y chantajes, y también intereses políticos. Históricamente, el rentable mercado de las drogas ha sido utilizado por Washington como un medio para justificar un fin. Como uno de los tantos precedentes, podemos mencionar la connivencia de la CIA con organizaciones narcotraficantes para financiar la guerra sucia contra Nicaragua en la década de los 80. Esta alianza oscura, como la denominó el periodista Gary Webb, jugó un papel importante en la epidemia del crack de la década de los 80 en Estados Unidos. I am an investigative journalist. I've been an investigative journalist for about 25 years for daily newspapers. And in 1996, I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which was about CIA involvement in drug trafficking. My story showed was that the cocaine that was being sold in those neighborhoods was coming from mainly one source, and this one source was being used to finance a guerrilla war in Central America. The reaction was no reaction. And this, I believe, was a very careful strategy because nobody was going to believe the government if they came out and said we didn't do it. The proof was fairly overwhelming since we had all these government documents showing that it had happened. So what happened was they let the so-called liberal press speak for them. And they had the national security reporters at the Washington Post, who coincidentally used to work for the CIA, write stories saying, it doesn't mean anything, the story said, and it became sort of a media war between the Mercury News, which stood behind the story at that point, and the rest of the establishment media who wanted us to back away from it. And part of that reason was because these major newspapers had written about this issue back in the 1980s, but had written about it very dismissively, as if this is nonsense, it doesn't happen, it never happened. And then 10 years later, we came back with documentation showing that it was absolutely true, and that it was worse than it. We had gotten the story out around them, and we had gotten it out in a big way that they couldn't control, and that was through the internet. And I think a lot of this was directed to the Mercury News to say, we don't care what documentation you have, we don't care what kind of story you've got, we set the national news agenda, and if we don't like your story, we will kill your story regardless. Por ejemplo, medicamentos como el fentanilo, que ya son de uso prácticamente quirúrgico, que estén en las calles, vaya, tiene que tener la aprobación o la complicidad de alguien. No son sustancias de fácil proceso, sobre todo porque se hacen en escala importante. La adicción a las drogas en Estados Unidos sigue siendo un asunto estigmatizado y se sigue tratando como un asunto legal más que sanitario. Las posibilidades de que una persona reciba un tratamiento eficaz contra este trastorno son de 1 a 10 según el criterio de los profesionales médicos. Esta crisis de salud pública desnuda los verdaderos valores que rigen a las instituciones norteamericanas y pone de relieve hasta dónde son capaces de llegar los conglomerados farmacéuticos con tal de mantener sus exorbitantes ganancias y con ellas sus intereses. La salud no es una prioridad, o por lo menos ese es el mensaje que transmiten. Lo cierto es que día a día el trastorno por consumo de opioides sigue cobrándose cientos de víctimas por sobredosis, víctimas que parecieran no representar más que frías cifras en este esquema donde lo que importa son las ganancias. Pusimos el punto en la I.